Hay pocas expresiones en la vida que son totalmente fulminantes o desalentadoras. Digo, tal vez hay muchas, pero en la vida uno se va dando cuenta que hay expresiones que destruyen, dañan mucho más que otras. A mí me parece que una de las que particularmente me sonaría dura sería aquella de Alberto pudo ser esto, pero terminó siendo aquello. Alberto tenía la capacidad de convertirse en esto, pero terminó siendo esto otro. Lo que pudo ser, a mí al menos me asusta mucho, y especialmente cuando se trata de un plan divino, sobre todas las cosas. Cuando se trata de que Dios me quiere de cierta forma, me diseñó para ciertas cosas en la vida, pero por diferentes cosas, por diferentes eventualidades, decisiones, sobre todas las cosas, no terminé siendo aquello que Dios pensó para mí. De ahí el título del mensaje de esta noche, lo que pudo ser. En el 2015, un periodista deportivo nicaragüense escribió un libro que se llamó David Green, un enigma descifrado. Está basado en la historia de probablemente uno de los deportistas más talentosos que ha tenido este país, David Green. La historia es muy conocida por aquellos que gustan del béisbol. Por allá de la época de los 80, este jugador de origen caribeño llegó a Grandes Ligas. Sin embargo, llegó con la proyección de convertirse no solamente en el mejor nicaragüense en las ligas mayores, sino quizás en uno de los mejores jugadores de este deporte en toda la historia. Algunos expertos lo llegaban a comparar con lo que fue el puertorriqueño Roberto Clemente, que para los que saben de béisbol, saben que Roberto Clemente es todavía un ícono del deporte, de las ligas mayores. Y leí por ahí esto que me pareció interesante y se los quiero compartir. David Green se proyectó allá en un 4 de septiembre de 1981 como el nicaragüense que se convertiría en el más grande beisbolista de la historia de este país. Todos los expertos lo ubicaban como el próximo Roberto Clemente de las Grandes Ligas. Tenía todo lo que se requería para ser la estrella: poder, tacto, rapidez, capacidad de cobertura y un látigo por brazo. Para aquellos que son conocedores de esta disciplina deportiva, cada una de estas características que acabo de leer básicamente componen a lo que es un jugador completo. Cuando un scout, un buscatalento del béisbol busca ciertas herramientas, si encuentra estas 5 que le acabo de mencionar, se sacó un enorme combo que lo va a convertir probablemente en el más grande de los deportistas. Eso tenía David Green. Dice, era una promesa, pero ese pero es el que siento que a veces duele mucho. Cuando dicen, Alberto tiene esto, esto y esto y esto, pero ese pero deja muchas cosas a pensar, a decir y a veces para lamentar o llorar. Sucedieron una serie de eventos inesperados y actitudes imperdonables que terminaron por destruir todas las proyecciones. Alguien que leyó el libro que les acabo de mencionar, David Green, un enigma descifrado, escribió un blog y en su comentario acerca del libro dijo esto: el libro, más allá del ángulo propiamente deportivo, tiene la virtud de abordar la dimensión humana de Green, cuya historia conocida está más bien asociada a la frustración. Observen esta parte. Otro autor, un poco más ácido, tal vez hubiera titulado al libro La historia de una frustración. Alguien que pudo ser un superestrella de marca mundial y se quedó a la orilla del camino. La historia es bastante difícil de digerir, porque especialmente cuando se trata de personas que a todas luces uno las considera con enormes potenciales. Gente que uno dice, el día que monte su empresa le va a ir bien. El día que salga de la universidad va a conseguir un muy buen trabajo. El día que se case, la mujer se va a llevar un gran premio. El día que ella se case, ese hombre se va a llevar una enorme sorpresa porque es una gran mujer, etcétera. Entonces son
proyecciones que uno se hace acerca de las personas y que lamentablemente por alguna curiosa razón, o más que curiosa razón, por decisiones que se van tomando en el tránsito de la vida, lo que Dios tenía proyectado para nosotros a lo mejor no se termina por cumplir. Y lo que hoy quiero compartir es una serie de consejos que nos van a impedir precisamente que aquello que Dios tiene preparado para nosotros se cumpla y que evitemos esas decisiones, que tomemos esos caminos que nos pueden perjudicar y que no se haga lo que Dios quiere hacer con nosotros. Porque recuerde esto, los planes de Dios son buenos, su voluntad para usted es buena, es agradable y es perfecta. Por lo tanto, tenemos que ser cuidadosos cuando descubrimos qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios nos ha dado, las capacidades, los dones, los recursos, lo que usted quiera pensar, todo lo que Dios le ha provisto a usted. Tenemos que ser sabios administradores de todo aquello que se nos ha regalado, con el propósito de poder entregarle muy buenas cuentas a Él. En la Biblia hay dos historias, me voy a detener más en una. La primera que le voy a contar solo para que sepa que está esa otra historia. Me refiero a Jeroboam, que es la primera que le quiero compartir. Jeroboam es un personaje que cuando yo lo leí la primera vez me pareció bastante frustrante y triste lo que sucedió con él. Era un hombre que a todas luces tenía todo lo que se requería para ser un gran rey para Israel. Por favor, vaya conmigo a su Biblia, si la tiene ahí en su texto o si la anda en su dispositivo móvil. Acompáñeme a Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 28. Jeroboam era un joven muy capaz. Miren cómo comienzan a describirlo. Era un hombre muy capaz, un joven muy capaz. Cuando Salomón vio lo diligente que era, lo puso a cargo de los trabajadores de las tribus de Efraín y Manasés, los descendientes de José. Hasta ahí la primera impresión que tenemos de este hombre es que tiene lo que se requiere, es capaz, tiene lo que se requiere para ciertas funciones. Dice más adelante en el versículo 31, en una ocasión Dios a través de un profeta le da una palabra a Jeroboam y observe lo sorprendente de esta palabra. Probablemente es una palabra que cualquier otro hombre de la época hubiera deseado escuchar. El Señor Dios de Israel dice a Jeroboam directamente: estoy a punto de arrancar el reino de manos de Salomón y te daré a ti 10 de las tribus. Recuerde que Israel estaba compuesta por 12 tribus. 10 le estaba entregando a este nuevo muchacho, Jeroboam. Salomón era el rey de la época, del momento, el que había sucedido al grandioso rey David. Pero, dice el versículo 32, le dejaré una tribu a Salomón por amor a mi siervo David y por amor a Jerusalén, la ciudad que he escogido entre todas las tribus de Israel. Versículo 37. Te pondré a ti, siempre es parte de la palabra que Dios le está dando a Jeroboam a través de este profeta. Te pondré a ti en el trono de Israel y gobernarás todo lo que tu corazón desee. Mire la promesa que le está dando. Verso 38. Estableceré una dinastía duradera para ti, como lo hice con David, y te entregaré Israel. Básicamente la palabra es esta: lo mismo que hice con David, voy a hacer contigo. Lo mismo. Cuando yo lo leí dije, al menos yo no había visto jamás que el Señor prometiera algo tan especial. Lo de David fue muy especial, recuerden. David fue conocido posteriormente como el hombre conforme al corazón de Dios. Y que Dios venga y le diga a otro: hey, lo mismo que hice, el mismo trato que tuve con David, lo voy a tener con tu vida. Eso es muy especial. La proyección es: todo lo que tuvo el famoso rey, lo tendrás tú. Lo mismísimo. Pero pasaron 5 capítulos. Esos son algunos años en la historia. En el capítulo 16 de ese mismo libro, versículo 8, algo cambió. Y Dios vuelve a hablar con Jeroboam y le dice lo siguiente: le arranqué el reino a la familia de David y te lo entregué a ti. Recuerde la promesa anterior: arranqué el reino a la familia de David y te lo entregué a ti. Pero tú no has sido como mi siervo David, quien obedeció mis mandatos y me siguió con todo el corazón y siempre hizo lo que yo quería. La proyección es que fueras como David, o que tuvieras lo que tuvo David.
pero no te comportaste como David se comportó. Y observen lo que continúa. Tú has hecho cosas más malignas que todos los que vivieron antes de ti. Te has hecho otros dioses y me has enfurecido con tus becerros de oro. Como me has dado la espalda, traeré desastre sobre tu dinastía y destruiré a cada uno de tus descendientes varones, tanto esclavos como libres, en todo Israel. Consumiré tu dinastía real como se quema la basura, hasta que toda haya desaparecido. A los miembros de la familia de Jeroboam que mueran en la ciudad, se lo comerán los perros, y a los que mueran en el campo, se los comerán los buitres. Yo, el Señor, he hablado. Es interesante cómo alguien de una manera tan fácil, de un día para otro, cambia su destino. Lo que se pensaba ya no sigue siendo. Ahora, Jeroboam no es el único caso. Hay otro caso que, salvando las distancias, por supuesto, porque a diferencia de Jeroboam, este otro personaje que le voy a contar logró redireccionar el barco de su vida a pesar de las malas decisiones que tomó al comienzo. Y me estoy refiriendo a Sansón. Sansón, como ustedes sabrán por historietas, por película, puede que alguien jamás haya leído la Biblia, pero probablemente el 99.9% de este auditorio y de esta sociedad haya escuchado la historia, se conoce la historia de Sansón. El hombre conocido por su fortaleza, estaba llamado a ser un gran líder para Israel, un juez del momento, alguien que debió llevar a Israel a una etapa diferente. Observe usted lo que sucede con este hombre llamado Sansón. Sansón, como usted recordará, terminó cediendo a las tentaciones, se hizo un hombre muy vulnerable, especialmente a las tentaciones sexuales. Y aquí hay algo que me hace recordar las palabras del apóstol Pablo. El apóstol Pablo dijo en el libro de Efesios, en el capítulo 3, versículo 16, algo que siempre debemos de tener presente cada vez que estemos en una etapa vulnerable a violar lo que Dios estableció para nuestra vida. Pablo dijo esto: pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos lo fortalezca con poder en el ser interior por medio de su espíritu. ¿Saben por qué lo está pidiendo Pablo, entre otras cosas? Porque él está convencido de que el destino de nuestra vida va a estar muy definido por cómo estamos en nuestro ser interior. El qué tan débil o qué tan fuerte yo estoy en mi ser interior va a definir la ruta que va a tomar mi vida. ¿Cómo está usted en su ser interior? ¿Qué tan fuerte o qué tan débil? ¿Cuánta firmeza, cuántas convicciones usted ha abrazado? ¿Cuántas resoluciones tiene? ¿Cuáles son los principios con los cuales usted vive el día a día? Eso le va a estar definiendo la ruta que va a estar llevando durante el resto de sus días. Sansón, lamentablemente, aunque sabía que era lo correcto, no siempre operó, no siempre decidió conforme a los principios que supuestamente él abrazaba. Y aquí es cuando corremos el peligro de llegar a tener pensamientos como estos. Ya no soy el hombre que solía ser, ya no oro como oraba antes, ya no sirvo como servía antes, ya no estoy entregado a la obra del Señor como lo estaba antes, ya no tengo la misma pasión que tenía, ya no estudio con el mismo ánimo, ya no voy a la empresa con la misma pasión, voy al día a día porque me pagan, porque si no voy dejo de comer y si no como por supuesto me muero, entonces tengo que ir, pero hace rato que perdí la pasión. Hace rato que no sentimos nada en la familia, que todo es simplemente el día a día, rutina. Y cuando uno vive así, corre el peligro de desviarse de lo que Dios destinó para nosotros. Por eso, permítanme dejarle tres consejos que lamentablemente en algunos momentos de su vida Sansón no pudo aplicar. Porque él cayó en trampas que nosotros también podemos caer. Y esta es la primera trampa en la que Sansón cayó y nosotros podemos caer. La trampa de la autocomplacencia. Fue la primera de todas. Por favor, vaya conmigo al libro de Jueces,
capítulo 14, versículo 2. Por favor, dice Sansón, le cuento la historia rápidamente, el contexto para que usted logre entender, porque solo le voy a dar este versículo. Pero recientemente Sansón había dado un paseo por un pueblo que no era israelí, y mientras estaba paseando en ese pueblo, todo se lo estoy resumiendo y contando en términos muy nica, mientras iba por el pueblo, le gustó una muchacha que no era judía y que por lo tanto tampoco tenía él el deber de tratar de tener una relación más allá de lo saludable. Él no tenía chance, no era parte del código, no era parte de las reglas que alguien saliera con personas que no comparten los mismos valores, la misma fe. En ese caso puntual sigue siendo, por supuesto, de la misma manera, con alguien en yugo desigual. Sin embargo, al hombre le gustó. Y cuando llega a su casa, noten lo que sucede. Por favor, quiero que hagan todos los arreglos para casarme con una mujer filistea que vi en Timná. A mí no me interesa si es la mujer adecuada. No me interesa si tiene lo que se supone que debe tener. No me interesa si cree o no cree en el mismo Dios, si tiene o no prácticas extrañas, raras, si adora dioses ajenos, etcétera. No me interesa nada de eso. Simplemente yo la quiero, me gusta, me enamoré de ella. Produjo algo en mí especial. Y cayó en la primera trampa mortal que a veces nosotros también caemos, y se la dejo en una frase. La primera trampa mortal es tomar decisiones basadas en el placer y no en principios. Comenzamos a desviarnos del propósito de Dios cuando nuestras decisiones están basadas en el placer y no en los principios. Comenzamos a desviarnos de la ruta que Dios trazó para nosotros cuando parece más importante el sentirnos bien que el hacer lo correcto, que el vivir en rectitud, que el agradar al Señor con cada una de las cosas que estamos decidiendo. La pregunta aquí de cajón sería esta: ¿en qué estamos siendo complacientes nosotros? Sin darnos cuenta, a lo mejor, y en algunos otros casos, conscientemente, de que estamos violando algunos principios espirituales. Simplemente accedemos, por ejemplo, a mentir porque creemos o porque estamos convencidos que a través de esa mentira que vamos a decir podemos conseguir algunos beneficios. Entonces, a veces prefiero el placer del beneficio antes de que ser leal a un principio, el cual es no mentir. Y ahí cuando violamos muchas reglas, muchos valores, los ponemos en la mesa de discusión simplemente porque queremos estar mejor. Hay mucha gente que está dispuesta a sobornar, a murmurar, a mentir, a estafar, etcétera. Todo por el beneficio que pueda obtener a cambio. Y por supuesto, a través de la inmoralidad sexual, hay un placer, evidentemente, pero ¿a cambio de qué? A cambio de decirle al Señor: Señor, ¿sabes qué? Yo sé que a vos no te gusta, pero esto me hace sentir bien a mí. Yo sé que no te agrada, pero es lo que yo necesito ahorita. A ver, en mi matrimonio las cosas no están funcionando bien. No nos estamos llevando bien mi esposa y yo, así que necesito a alguien que me haga sentir bien. Y estoy dispuesto a sacrificar la lealtad, el compromiso, la fidelidad por el sentirme bien, por el placer. Es lo que estaba haciendo básicamente Sansón. La autocomplacencia me lleva a decisiones incorrectas. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo del 1 al 2, dice: ya que Cristo sufrió en el cuerpo, asuman también ustedes la misma actitud para vivir el resto de su vida terrenal, no satisfaciendo sus pasiones humanas, sino cumpliendo la voluntad de Dios. La tendencia natural del ser humano es que necesita satisfacción. Necesito satisfacción. Y no me estoy refiriendo a términos sexuales nada más. La necesidad primaria del ser humano es querer sentirse bien. Y eso no es necesariamente malo, no me malinterprete. El sentirme bien no es pecado. De hecho, el Señor promete que nos podemos deleitar incluso en Él. Hay deleite, por supuesto.
Sin embargo, el problema es cuando pretendemos deleitarnos a costa de valores, a costa de violar principios. Y ahí perdemos el rumbo de nuestra vida. Permítame regalarle esto. Solo porque quiera algo, no significa que deba tenerlo. Solo porque pueda pagar algo, no significa que deba comprarlo. Solo porque es placentero, no significa que sea bueno. Solo porque todos lo hacen, no significa que yo debo hacerlo. Recuerde esas frases. Cada vez que vamos a tomar decisiones, pienso, ¿solo porque quiero algo debo de tenerlo? ¿Solo porque lo puedo pagar, tengo la plata para hacerlo, me lo tengo que comprar? Y normalmente cambiamos el quiero por el necesito. Entonces, como parece una necesidad, me doy el lujo de comprarme ciertas cosas que en realidad son gustos. Y de ahí las finanzas probablemente se me vienen abajo. Y las cosas que pude haber hecho con ese dinero ya no lo voy a poder hacer. Y entonces mi vida se va a detener en tratar de pagar algo que jamás debía haber comprado, en lugar de usar esa plata para poder proyectarme en otras cosas. Entonces mi vida entra en una pausa porque pareciera que tengo que pasar 5 o 10 años tratando de saldar una deuda por una mala decisión en el pasado, en lugar de haber avanzado en el área que realmente me correspondía. Y de ahí que nuestra vida entra en pausa, o lo que es más triste, se va por otro lado, por otra dirección. Segundo principio, o segunda trampa, mejor dicho, en la que cayó Sansón, y es el resentimiento. El resentimiento debilita el espíritu. En el caso de Sansón parece que era un niño con mentalidad de víctima, porque no aguantaba nada, era como hipersensible. Por alguna razón no aguantaba mucha broma, y claro, pues también él se metía en asuntos bastante delicados, pero tuvo la tendencia a permitir que la amargura se albergara en su interior, que tomara un espacio el resentimiento, el rencor, etc. Cuando nosotros permitimos que las relaciones que se han venido deteriorando causen raíz de amargura, no nos damos cuenta, pero la amargura nos lleva a tomar decisiones, a veces de venganza, a veces decisiones, ¿saben de qué? De distanciarnos de ciertas personas que a lo mejor no deberíamos de distanciarnos. La amargura nos lleva incluso a dejar de congregarnos porque a lo mejor la persona con la que estoy amargado viene a la iglesia y como viene a la iglesia no quiero verle. Y como no quiero verle, dejo de congregarme y me termina afectando en una serie de cosas. Note, por favor, en el libro de Jueces, en el capítulo 15, no tengo todo el pasaje que le quiero leer en pantalla, pero se lo quiero leer en la versión NBI. Si lo tiene ahí en el teléfono, sería muy bueno que me vaya siguiendo. Esta es una historia bastante interesante. Dice Jueces capítulo 15, desde el versículo 1. Pasado algún tiempo, durante la cosecha de trigo, Sansón tomó un cabrito y fue a visitar a su esposa. Voy a la habitación de mi esposa, dijo él. Pero el padre de ella, es decir, el suegro, no le permitió entrar. Estaban en la casa, él llega a la casa, mira al suegro. Hola suegro, ¿cómo está? Voy a ver a mi esposa. Viene el suegro y lo detiene y le dice, no está, ¿oíste? No entré. Y le dice él, el suegro, yo estaba tan seguro de que la odiabas, es otra historia. Yo estaba tan seguro de que la odiaba de que se la di a tu amigo. ¿Pero acaso no es más atractiva a su hermana menor? Es decir, bueno, ya di a la que era tu esposa, pero mira a mi otra hija, está bonita, ¿no? Te puedes quedar con ella. Entonces observen cómo reacciona Sansón. Tómala para ti en lugar de la mayor. Sansón replicó, esta vez sí que no respondo por el daño que les causa a los filisteos. El tipo se enojó. Ahora no respondo, dice. Así que fue y cazó 300 zorras. Por favor, vea esta acción que le debió de haber tomado un muy buen rato, un muy buen tiempo.
Note lo que uno puede hacer con enojo, con amargura, con resentimiento y albergarlo, congelarlo ahí en el corazón, sostenerlo por un rato que no debería de estar. Dice, se fue y cazó 300 zorras. Note el tiempo que le habrá tomado cazar 300 zorras. Y la ató cola con cola en parejas. Las comenzó a atar. La amarró las colas. 2, por supuesto. Y a cada pareja le amarró una antorcha. Luego les prendió fuego a las antorchas y soltó a las zorras por los sembrados de los filisteos. Así incendió el trigo que ya estaba en gavillas y el que todavía estaba en pie, junto con los viñedos y olivares. Cuando los filisteos preguntaron, ¿quién hizo esto?, les dijeron, Sansón, el yerno del Timnateo, porque éste le quitó a su esposa y se la dio a su amigo. Por eso los filisteos fueron y la quemaron a ella y a su padre. Quemaron a la mujer que causó el enojo de Sansón. Y quemaron al suegro, de paso, los filisteos, porque básicamente lo que le dijeron es, por culpa suya y la de su hija, este hombre viene en su enojo y nos quema toda la cosecha. Se arma un escándalo mayor. Pero Sansón les dijo, puesto que actuaron de esa manera, al haberle quemado a la mujer y al suegro, por lo que actuaron de esa manera, no pararé hasta que me haya vengado de ustedes. Versículo 8. Y los atacó tan furiosamente que causó entre ellos una tremenda masacre. Luego se fue a vivir a una cueva que está en la peña de Etán. Los filisteos subieron y acamparon en Judá, incursionando cerca de Lejí. Los hombres de Judá preguntaron, ¿por qué han venido a luchar contra nosotros? Hemos venido a tomar prisionero a Sansón, le respondieron, para hacerle lo mismo que nos hizo a nosotros. Entonces, ese es el último verso que les quiero leer, el verso 11. Entonces, 3,000 hombres de Judá descendieron a la cueva en la peña de Etán y le dijeron a Sansón, ¿no te das cuenta de que los filisteos nos gobiernan? ¿Por qué no hace esto? Simplemente, y observen la respuesta de Sansón, simplemente les he hecho lo que ellos me hicieron a mí. El resentimiento no lo logró resolver. Resentimiento no resuelto me lleva a decisiones fatales. ¿Qué cosas debería de soltar en mi corazón, mi estimado? ¿Contra qué persona tengo sentimientos que no debería de tener en el corazón? A veces las personas con las que tenemos serios problemas en el corazón no están fuera de la casa. ¿Saben qué es lo más difícil? Que están adentro. Y algunos de esos duermen en la misma cama. Hombres o mujeres que no pueden perdonar a su cónyuge. Hijos que no pueden perdonar a sus padres por las ofensas. Padres que no pueden perdonar a los hijos. Entre hermanos, cosas que se hicieron y que no logran resolverse. Y pareciera que los enemigos no están fuera, están dentro. Y que llevan a tomar decisiones desacertadas. ¿A quién tendría que perdonar en esta temporada de mi vida? ¿A quién tengo que soltar y resolver aquí en el corazón? Piense por un momento. ¿Sabe? Cuando se tocan temas de perdón, es interesante que lamentablemente no hay estadísticas que respalden esto, y si las hay, pues no las conozco. Pero al menos en nuestra nación es común darse cuenta que en temas de perdón la gente lucha mucho con perdonar a sus padres. Y me refiero a la figura paterna. Hay algunos casos también en el caso de la figura materna, pero asuntos del corazón contra un papá que tal vez lo abandonó o que tal vez no se fue de la casa, pero de todas formas fue ausente en el hogar. Un papá que te proveyó lo que necesitabas para educarte, pero no te proveyó el amor que requerías para sentirte amado o aprobado. Las palabras se van quedando, las frases se van quedando en el corazón, en la memoria. Y en algún momento uno termina por acumular tanto que en alguna etapa uno explota y hace lo que no debe, dice lo que no debería.
Todo porque no he resuelto eso. E insisto, la amargura debilita mi espíritu y me va a desviar también del propósito divino. La tercera trampa. Antes de ir a las trampas, permítame regalarle algunos pasajes al respecto. Job capítulo 5, versículo 2. Dice, el resentimiento mata a los necios, la envidia mata a los insensatos. Job 18, versículo 4. Eres tú quien se hace daño con tu enojo. Es interesante porque uno piensa que cuando uno se enoja y explota, uno le va a echar en cara al otro lo mal que uno se siente para que el otro se sienta mal también. En la Biblia te dice de forma bien sencilla, ¿sabes qué? Vos podés gritar, ofender, supuestamente hacer quedar en ridículo al otro, pero cuando estás enojado, el que se hace más daño es el que está enojado, no el otro. El otro lo herí, sí, probablemente lo va a herir, pero no creas de que no va a salir herido en el proceso. Salí herido también, porque el corazón no queda igual. Proverbios 29, verso 11. El necio no esconde su enojo, el sabio sabe controlarse. Una persona que es realmente sabia conoce que el enojo puede llegar por diferentes situaciones, pero no lo va a gobernar en ninguna de ellas. ¿Qué tanto me gobierna a mí? Va a definir muchas veces si estoy o no dispuesto a cambiarle el rumbo que ha tenido mi vida. Y el tercer consejo o tercera trampa en la que cayó Sansón y que en una etapa lo desvió del propósito divino, ¿saben cuál fue? El descuido. El descuido. Cada vez que descuidas tus finanzas, te debilitas. Cada vez que descuidas tu matrimonio, te debilitas. Cada vez que descuidas tus hijos, te debilitas. Cada vez que descuidas la oración, te debilitas, por supuesto. Cada vez que descuidas la palabra, te debilitas. Sansón creyó que podía zafarse una vez más de los filisteos. Sin embargo, a diferencia de las ocasiones anteriores, él había violado un principio que jamás debió haber violado, y es mantener el secreto de su fortaleza. Lo reveló a Dalila, y él pensó de que una vez más, cuando vinieran los filisteos, se iba a poder soltar, como usted sabrá la historia. Pero ese descuido, esa confianza, exceso de confianza, lo llevó a darse cuenta de lo que dice el versículo 20 en Jueces capítulo 16. Cuando se despertó, pensó, haré como antes y enseguida me libraré. Pero no se daba cuenta de que el Señor lo había abandonado. Mis estimados, usted será tan fuerte como lo son sus compromisos. Usted será tan fuerte como lo son sus compromisos. Dependiendo de qué tan comprometido estoy yo con algo o con alguien, mi fortaleza saldrá a luz. ¿Y cómo sé en qué estoy comprometido? Miremos nuestros hábitos. Vea en pantalla esta frase: mis hábitos demuestran cuáles son mis compromisos. Yo puedo decir que estoy comprometido con Dios, pero mi hábito de poca lectura bíblica, de poca oración, de poco servicio, demuestra que ese compromiso solamente es de labio para afuera, pero que en realidad tengo compromiso con otras cosas. Mi hábito del día a día demuestran en realidad con qué estoy comprometido. Y muchas veces nos damos cuenta que solo estamos comprometidos con nuestras propias ambiciones personales. Solo estoy dispuesto a ir una milla extra en la medida en que esa milla extra me beneficia a mí. Casi siempre tenemos la mentalidad de no ir más allá, de no meternos en cosas que no nos trasciendan a nosotros mismos, porque vivimos una vida muy ensimismada.
Nos hacemos preguntas como, ¿esto en qué me beneficia? ¿Qué gano con esto? Si trabajo hora extra en una empresa donde no me van a pagar esa hora extra, ¿para qué la voy a trabajar entonces? ¿Con qué propósito? Igual en el servicio, en una iglesia, igual con la familia. Muchas veces simplemente no estamos dispuestos a ir más allá, porque nuestros compromisos no están ahí. Yo puedo decir que estoy comprometido con mi esposa a serle fiel, pero mis hábitos diarios, mis tiempos con ella, mis palabras con ella, todo lo que yo hago con ella va a definir si eso es cierto o no es cierto. Y cuando yo me descuido, como la misma palabra implica, me voy a desviar del camino por donde Dios tenía proyectado para mí. Entonces note esto, y aquí voy cerrando. Autocomplacencia me va a llevar a distanciarme de lo que Dios quiere para mi vida. Resentimiento me va a conducir a tomar decisiones de las que me voy a arrepentir. Y esta última, que acabamos de hablar, también, porque todo descuido me desvía del propósito divino. Y yo puedo comenzar aquí, como les dije hace un par de miércoles, firmado por Dios, fichado por Dios, con el propósito de llegar hasta allá. Dios me firmó, me selló con su Espíritu Santo para que yo llegue hasta allá, que es la altura del varón perfecto, para que Cristo sea formado en mí, hasta que Cristo sea formado en mí, hasta allá. Y comienza un proceso en mi vida, donde yo voy caminando en dirección a hacerme a imagen y semejanza de Cristo, a través de lo que va haciendo el Espíritu Santo en mí. Pero en ese proceso de la vida voy tomando decisiones, a veces por descuido, a veces porque no he resuelto amargura, resentimiento, y a veces simplemente porque digo, ok, aquello es bueno, pero esto también. Aquí voy a ganar un montón de reales y solo voy a firmar nada más algo. Es de mentira, pues, pero voy a ganar. Y sacrifico mi compromiso con Dios en el altar de la autocomplacencia. ¿En qué trampa estamos cayendo en esta etapa de la vida? ¿En qué trampa, mi estimado? El apóstol Pablo nos dijo esto, estoy persuadido. Esa palabra persuadido significa también estoy convencido. Tiene que ver con convicciones. Las convicciones son todas aquellas cosas que están arraigadas en lo más profundo de mi corazón, de mi ser interior. Pablo dice, estoy convencido de que aquel que comenzó en mí la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y es la misma promesa que está para usted, no está solamente para mí, está para usted. Pero tengo que ser sabio y un buen administrador de lo que Dios me está dando, de lo que Dios está haciendo conmigo.